Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sección de la revista Padres. Hoy nos toca hablar de un tema que es bien doloroso, que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Y yo voy a agregar el abuso sexual infantil perpetrado por adultos. En Chile las estadísticas son alarmantes. Cada año se saben de más denuncias, especialmente en mujeres, en niñas. Incluso el embarazo adolescente ha sido bastante estable durante los últimos 10 años en Chile, pero en la población de niñas de menores de 14 años no ha habido una baja sistemática. Por lo tanto, todavía se sigue abusando y se sigue violando niños en nuestro país, especialmente niñas, y la mayoría de los abusadores son adultos y son adultos conocidos. Por lo tanto, un tema bastante doloroso y también urgente. Muchas veces los padres sentimos que este es un tema que no nos va a ocurrir, que le pasa a otros, que pasa en las noticias. Y cuando ocurre cerca o en un familiar, y ojalá no fuera dentro de nuestra familia también, no sabemos qué hacer. Y nos cuestionamos, nos culpabilizamos, ¿qué nos faltó? La idea de este video es entregarle herramientas preventivas. ¿Qué podemos hacer antes para que el abuso sea total y absolutamente intolerable? Si la cultura hace que el abuso sea intolerable, es probable que bajen los índices de abuso, porque ya estaría relegado a personas que están fuera de cualquier tipo de norma, que son los menos, y no lo que está pasando hoy, que muchas personas que están dentro de lo normal, que no tienen un perfil criminológico, digamos, de su cerebro, también pueden cometer abusos porque la cultura pareciera que no es tan dura en eso. Punto 1. La familia es el principal protector de los niños y las niñas, especialmente los padres. Eso es nuestro rol. Y muchas veces esta protección nosotros la entendemos con decir lo que no hay que hacer, prevenir, ¿no? Decirle a los niños, no se porte mal, no haga esto, no toque ahí. Sin embargo, para la prevención de abuso sexual es importante también decir lo que hay que hacer en caso de. Primero, decirle a los niños qué hay que hacer en caso de que se sientan incómodos o incómodas frente a cualquier tipo de vínculo con un adulto. Si no quieren saludar, por ejemplo, hay que escuchar el porqué. Quizás no les gusta, quizás no se sienten cómodos, y validar esa posición y dar una opción alternativa para no generar otro conflicto. Por ejemplo, si la niña a los 4 años no quiere saludar de beso a un tío, no es una buena estrategia decirle que tiene que hacerlo porque es educación y es adulto. La buena intervención sería, quizás tú no te sientes cómoda, ¿qué es lo que pasa? No sé, no me gusta su barba. Perfecto, puedes saludarlo con la manito y ahí lo saludas igual, pero no es necesario que tengas que llegar a ese límite que a ti no te gusta. Para que los niños entiendan eso, que es parte de la prevención del abuso, es importante que nosotros como padres validemos también las emociones placenteras y no placenteras que pueden tener, entendiendo que el cuerpo es una fuente de relaciones placenteras y de vínculos placenteros con el entorno, a través, por ejemplo, de las caricias, los abrazos, los besos que uno les da con todo el amor. Esas mismas estrategias son las que a veces ocupan entonces los abusadores para ingresar a esta dinámica. Y nosotros tenemos que decirle a los niños claramente, a ti a veces te puede gustar un abrazo, un beso, pero si sientes que esto es incómodo o simplemente no quieres darlo, sea quien sea la persona que te lo está pidiendo, avísame, avísale a tu padre, a tu madre, a tu profesora, avísale a tu abuela, avísale por lo menos a 5 personas que te está pasando algo que no quieres para que nosotros como adultos podamos ayudarte a resolver y nosotros hablemos con esa persona para que no te lo siga pidiendo. Eso es fundamental. Los niños no se pueden defender solos. Necesitan de los adultos como fuentes de confianza y de seguridad. Por otro lado, los niños necesitan conocer su cuerpo y las partes privadas de este, además de los espacios en los que el cuerpo puede ser o no ser sujeto de intervenciones. El espacio público, por ejemplo. ¿Qué cosas pueden hacer los niños en público que tengan relación con su cuerpo? ¿Qué cosas les pueden pedir otros en el espacio público que tengan relación con su cuerpo? Por ejemplo, jugar en chori y polera en el verano parece adecuado en el espacio público, pero jugar quizá en solo ropa interior en la calle podría ser riesgoso. Eso hay que ir entregándolo de manera positiva desde muy temprana edad, haciendo entonces esta distinción, lo que puedes hacer en público, lo que puedes hacer en privado, que sería el ambiente de la casa familiar, y lo que haces en la intimidad, que es tu espacio absolutamente privado, por ejemplo, lo que haces en el baño. Ese espacio de privacidad, de intimidad, mejor dicho, tiene que ser rápidamente instaurado en los niños para que puedan entender, por ejemplo, que cuando van al baño pueden ir solitos o con la compañía del papá, la mamá o la abuelita,
Es un espacio íntimo donde nadie más puede entrar y nadie les puede exigir nada. Esto va de la mano con la autonomía, porque cuando el niño va creciendo y empieza a entender que tiene un pudor de su cuerpo y quiere no mostrar ciertas partes de manera tan libre, los adultos tenemos que darle espacio de intimidad, quizás en la habitación, quizás su cama, quizás el baño. Preservar esos espacios de intimidad, incluso de otros familiares, va a ser fundamental para que los niños y las niñas entiendan que hay espacios donde se puede acceder y otros que no, a menos que yo te dé permiso de manera consciente, que puede ser que me sienta enfermo y quiero que me acompañes al baño, o quiero que me ayudes a bañarme. Son espacios consentidos, pero siempre está la posibilidad de decir, no, esta vez me quiero bañar solito, solita. En esta misma línea y sobre el cuerpo, es muy importante que los niños y las niñas identifiquen, como dije anteriormente, las partes privadas y las partes más públicas que tiene también su propio cuerpo. Mostrar las manos es un acto público, sin embargo mostrar los genitales es un acto íntimo y privado. Que los niños reconozcan estas partes es fundamental, pero que lo reconozcan de una manera positiva. No que mostrar genitales sea algo malo, sino que es algo que ellos deciden cómo hacerlo, cuándo hacerlo y que lo hacen también dentro de su intimidad. Que nadie tiene derecho a exigirle que lo muestren o que se permitan tocarlos si ellos no quieren. Esta concepción es un poco más compleja y tiene que tratarse de manera sistemática. A veces se pueden ocupar dibujos de la propia silueta de los niños y dibujar las partes o pintarlas con colores, donde están las partes que ellos deben cuidar más, y que si alguien quiere tocarles o mirarles esas partes, inmediatamente nos avisen a los adultos siguiendo esta línea entonces de que somos nosotros los que resolvemos el problema y que los niños solamente tienen que tener la alerta, decirnos qué hacer. Esto puede ser acompañado con los colegios. Ya a los 4 o 5 años los niños en los colegios, en los jardines, en los kinder, deberían tener talleres de límites del cuerpo, de lo importante que es respetar los límites de los otros cuerpos también en estos procesos de socialización con los otros niños y determinar súper claramente que los adultos también tenemos nuestra privacidad, por lo tanto los niños también la van a respetar. Eso implica que los niños no van a tocar tampoco los cuerpos de los adultos. Factor importantísimo, porque muchos abusadores o muchos abusos se dan dentro del contexto de juego, que los mismos adultos piden que se les toque partes privadas. Una pregunta que me hacen muchos padres es si debemos hablar de abuso, porque la palabra parece muy fuerte. Lamentablemente sí, hay que hablar de abuso y hay que hablar de que hay personas malvadas también que tratan de hacerle daño a los niños a través del cuerpo y del acceso a sus partes privadas. Esto hay que empezar desde lo más temprano posible, siempre potenciando la parte positiva del cuerpo y la sexualidad, hablando de que la mayoría de la gente respeta, la mayoría de la gente busca que tú estés bien, pero también hay un grupo de personas que uno no sabe quiénes son, que podrían tratar de llevarte por otro camino, que es un camino abusivo. Entre antes los niños entiendan la palabra abuso, también detectan más fácil cualquier tipo de intervención abusiva y lo dicen con esas palabras, lo que va a ser fundamental en el caso de que tengan que hacer algún tipo de denuncia, que ojalá no ocurra, porque algo sucedió. O sea, que el niño sepa que esto es un abuso, que no es una confusión, por ejemplo, es muy relevante. Por eso hay que ser muy claro en la especificación. En esto yo recomiendo a los padres tomar apoyo de especialistas. No es fácil hacer este tipo de entrenamiento, pero hay que empezar desde la tierna infancia. Ahora con niños más grandes, 7, 8, 9 años, es fundamental mantener entonces la denominación de conductas abusivas y las conductas que son más bien normales. Entre pares es muy difícil que haya abuso. Cuando ocurre es porque otra situación más grave está ocurriendo también al niño o a la niña que podría tener ese patrón de conducta. Pero con adultos es distinto. Se ha calculado que 5 años, de 3 a 5 años de diferencia, ya se podría hablar de una conducta abusiva más bien con característica delictiva. En este sentido es importante entonces también resguardar los espacios donde los niños se relacionan. Ojalá sus amigos no sean necesariamente muy grandes, ojalá que no tengan contacto por redes ni por otros espacios, por el celular, con adultos que podrían llevarlo a una situación abusiva. Eso no es algo que los niños necesiten, más que su familia, por supuesto, sus profesores y la gente que los cuida. Es muy importante que a los 9, 10 años los niños ya tengan súper claro cuáles son los límites de las intervenciones en su cuerpo y en el cuerpo de otros, para también así evitar que en esta exploración que ocurre de la sexualidad infantil, 10, 11 años, donde empiezan a jugar y a tocarse y a sentir algunas cosas un poco más románticas, tampoco transgreda los límites de los otros niños, lo que sí puede generar un problema para las familias y para los colegios.
En este sentido, yo les recomiendo no tener miedo a hablar de abuso, pero sí cuidar mucho la información que dan. No es lo mismo presentarle una película casi de terror a un niño de 4 años para que tenga miedo a los adultos, que eso sería totalmente devastador, a hablarle amorosamente, pero con las palabras correctas. Yo recomiendo centrar todas las intervenciones de sexualidad, de prevención de abuso sexual, en una sexualidad positiva y mostrar también este lado de lo no positivo, pero nunca hacer solamente la prevención desde lo que está mal y no hablar de lo que está bien, porque ahí generamos en los niños entonces una idea de que la sexualidad es peligrosa, que el cuerpo es peligroso y que si me tocan me van a abusar, y eso podría despertar algún tipo de suspicacia. Si esto tiene que hablarse en general. Las familias que hablan de sexualidad de manera abierta, honesta y graduada a lo que los niños necesitan, tienen la posibilidad de hablar de abuso sin que sea algo tan terrorífico, sino que los prepare. Y ese es el camino que nosotros también proponemos para todas las familias y los colegios de Chile.